Habíamos quedado en esta parte que tiene que ver con algunos factores que tienen que ver en cuanto a la elección del tipo de maquinaria, ¿sí? Simplemente para recordar un poco, habíamos visto que es importante los caminos de acarreo. Ya esta cosa se anda cortando. Hemos hablado de la importancia de los caminos de acarreo, las condiciones ambientales y las características del terreno, ¿sí? Ahora vamos a hablar un punto que tiene que ver con la cubicación. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es cubicar? ¿Qué entienden por la palabra cubicar? ¿Qué entienden por cubicar? Cuadrar, no sé. Ubicar o cubicar, ¿cuál dijo Inge? No le escuchó bien la pregunta. Medición de volúmenes, tal vez. Sí. Es como tantear, ¿no? Tantear cantidades. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, cubícamelo, ¿cuántos ladrillos van a entrar en esta pared? Entonces, lo primero que vas a hacer es medir la pared, ¿no? ¿Qué área tiene? Y vas a contar cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado y lo vas a multiplicar y vas a saber cuántos ladrillos necesitas. Entonces, eso se llama cubicar, o sea, más o menos calcular cantidades, ¿sí? Por ejemplo, si quiero cubicar el cemento, por metro cúbico, ¿cuántas bolsas entran aproximadamente de cemento? 7 ¿Qué bolsas. dirían ustedes? 7 bolsas, Inge. 8, Inge, 8 bolsas. Entre 6 a 8 bolsas, ¿ya? Dependiendo de la resistencia, ¿no? Entonces, por 400 los kilogramos. 400 es demasiado, pero en fin, eh, sabiendo la cantidad de metros, Kilogramos. sí, sabiendo la cantidad de, o sea, voy a empezar a medir lo que se va a vaciar, voy a sacar el volumen y sé que por un metro cúbico van a entrar 7 bolsas y voy a cubicar la cantidad de cemento, arena o grava que voy a necesitar o incluso agua. Entonces, cuando hablo de cubicar, me refiero a estimar cantidades. Ahora, es importante cubicar porque necesito saber los volúmenes de trabajo que tengo que encarar. Entonces, como dice acá, muchas veces es necesario evaluar los volúmenes de obra, pero con exactitud, a fin de poder elegir o definir el número de máquinas y el tiempo en que éstas van a trabajar, ¿sí? Entonces es algo importante que tengo que hacer, ¿no? Bien, ahora muchas veces no siempre las cosas son como si fuera una suma o una resta. Por ejemplo, si quiero cavar un hueco de 2 por 2 y por 2, ¿cuántos metros cúbicos es eso? 2 por 2 por 2, ¿cuántos metros cúbicos sería? 8. 8, Inge. 8, 8, 8. 8. Inge, Entonces, eso sería en teoría. Pero si voy a sacar todo esa tierra y lo voy a cargar a una volqueta de 8 cubos, me va a sobrar tierra. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando he medido en el terreno, era tierra que estaba compactada, consolidada. Pero cuando lo he sacado,
entonces se ha empezado a esponjar, ha incrementado de... Entonces, para saber el grado de esponjamiento es necesario hacer un estudio de suelos, pero la práctica y la experiencia nos dice que por lo general el esponjamiento está alrededor del 20%. Entonces, fíjense, ese hueco que supuestamente en teoría eran 8 metros cúbicos, ¿cuánto va a ser en la realidad si le aumento el 20%? A ver, calculen. 960. Sería 8 por 9.6. Sí, ¿Está bien? sí. Entonces, está no bien. necesito una volqueta de 8, entonces directamente una volqueta de 12. ¿Sí? Entonces, el asunto de cubicar el movimiento de tierras es así. Tienes que aumentar. Ahora, si yo voy a tapar un hueco de 2 por 2 por 2, es 8 metros cúbicos. ¿Cuánto de material voy a traer? ¿Voy a traer 8 metros cúbicos o cuánto voy a traer para tapar un hueco y compactar? Un porcentaje de crecimiento, sí, un poco más. Claro, voy a traer 9.6 también, sí. y eso se va a convertir en 8, 8. porque lo voy a compactar, ¿no es cierto? Entonces, a eso se define lo que es el esponjamiento, el volumen. Entonces, si voy a hacer un corte, no tengo que calcular solamente el volumen así estricto, ¿no? Sino que tengo que calcular multiplicado por un porcentaje de esponjamiento, en este caso un 20%, multiplicar por 1.2. ¿Sí? Ahora, cuando estoy compactando, fíjense, voy a realizar un esfuerzo de compactación. Este volumen disminuye un 30%. Es decir que si voy a tapar esos 8 metros cúbicos, ¿cuánto voy a traer entonces? No es 9.6, ¿no? Sino ¿cuánto voy a traer? 10.4, dije. 8 por... eso es lo que necesito. Más pérdida y todo eso, ¿no? Entonces, el asunto de cubicar se refiere a eso. El error clásico que yo he visto, jóvenes, en varias obras he visto esto. Por ejemplo, piden camiones hormigoneros para hormigonar. Entonces tú tienes que llamar y decir cuántos camiones o cuántos cubos tiene. Entonces un camión hormigonero tiene alrededor de 7 a 8 cubos. ¿Sí? Entonces algunos lo que hacen, se miden su encofrado, longitud de la viga, el ancho, las columnas y todo, y sacan teóricamente un valor, por decir 60 metros cúbicos. Pero el error que están cometiendo es de que no están considerando el esponjamiento, porque el hormigón también sufre el esponjamiento. Entonces la empresa trae cabalito 60 cubos, vacían y resulta que falta hormigón. ¿Cuánto falta? 2, 3 cubos. El camión es de 7. ¿Me lo puedes traer 3 cubos? No, 7 o nada, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el problema aquí? No sé si alguna vez han visto que ha pasado esto. Pues, ¿cuál ha sido el problema? No han considerado el esponjamiento. ¿Y cuánto es el esponjamiento del hormigón? Por eso estamos viendo aquí que hasta un 30% puede disminuir. Porque si ustedes han visto que cuando el hormigón se vibra, la altura del hormigón empieza a disminuir. ¿Han notado eso? Los que han trabajado en construcción. ¿Sí? Cuando metes la vibradora, empieza a acomodarse y se chorrea incluso por el encofrado, ¿no?
Entonces hay pérdida y también el hormigón se empieza a acomodar y se empieza a consolidar. Entonces, por lo general es entre un 30% y un 3% de pérdida, ¿no es cierto? Porque se queda hormigón también en la betonera del mixer, alguien se ha tropezado y lo ha botado hormigón, o hay piedras grandes que sacan, hasta un 3% en pérdidas y un 30% en esponjamiento, o 20 a 30%. Entonces, si tú consideras dentro del cubicaje esos valores, vas a poder hacer un buen cálculo. Pero si te basas simplemente en la ecuación muerta, base por altura, vas a hallar un valor que no va a ser real. Al final te va a faltar, ¿sí? Entonces, eso es importante considerar en el esponjamiento. Entonces, el volumen de tierra que se calcula depende de las condiciones en que se encuentre, ya sea en estado natural, o sea, sin excavar, o suelto, compactada mediante el uso de un esfuerzo mecánico. Entonces, que el volumen varía si es en estado natural, consolidado, suelto o compactado. Entonces, hay que tomar en cuenta. Estado suelto, 20% más. Y compactado, menos el 30%. ¿Sí? Bien. Entonces, existen tres tipos de volúmenes que se consideran dentro de los proyectos y debemos entender bien esto. Es el volumen en banco. ¿Qué es el volumen en banco? Fíjense. ¿Qué es el volumen en banco? A ver, está ahí marcado. ¿Es un volumen que se encuentra de la misma naturaleza? ¿En qué? O sea, es el suelo inalterado. ¿Sí? Es el estado inalterado. ¿Me entienden? No está alterado. O sea, es el que encuentras en estado natural. ¿Sí? Ahora, el suelto dice que es medido después de que el suelo ha sido excavado manualmente utilizando equipo mecanizado. Entonces, a eso lo llamamos suelto. En banco se refiere al estado natural, como se encontraba antes de hurgar. Una vez excavado ya es volumen suelto. Y volumen compactado se mide después de que el material ha sido compactado mediante la aplicación de un esfuerzo mecánico. Puede ser mediante una compactadora, el saltarín, y hay otro tipo de equipos también que compactan, dependiendo a lo que quieres compactar. Entonces, esos son términos que debemos conocer. Bien, ahora vamos a ver algunos factores de conversión de los volúmenes de tierra. El factor volumétrico de conversión o factor de expansión. Entonces, vamos a ver que cuando la tierra llega a un estado suelto, se expande el volumen. ¿Sí? Este factor volumétrico de expansión es la diferencia de dos densidades. Entonces, este factor de volumétrico es una densidad suelto dividido entre banco. ¿Sí? Densidad suelta dividido entre banco. ¿Sí? Esto es para expansión. Este otro factor de compresibilidad, densidad en banco dividido entre la densidad compactada.
para saber cuánto es el factor de compresión. Esto se obtiene del laboratorio. Entonces podemos sacar este factor de compresibilidad para saber un volumen que está en banco, cuánto va a alcanzar el volumen final después de haber sido compactado. Y esto es para saber cuánto va a ser un volumen excavado. ¿Sí? Literalmente solamente dice 8 metros cúbicos excavación, pero en la realidad va a ser 9.6 lo que voy a sacar. ¿Sí? Entonces, este es el factor volumétrico y este es de compresibilidad. Vamos a ver un ejemplo. Miren, se requiere transportar 1000 cubos de arcilla arenosa. De acuerdo a la tabla 3, ¿cuál será el volumen una vez excavada y lista para transportar? ¿Y cuál será el volumen si luego se compacta? Para 1000 metros cúbicos. Ahora vamos a ir a la tabla 3, que seguramente está por aquí. A ver. Tabla 2. Aquí hay arcilla arenosa. En banco, en suelto y compactado, condición inicial. Y condición de la tierra para trabajar, aquí está suelto, compactado y en banco. Entonces vamos a ver cómo trata esto. Bien. Entonces habla de 1000 metros cúbicos de arcilla. Sin excavar, o sea, en banco, es 1000 metros cúbicos. ¿Sí? Y si quiero convertirlo a suelto, lo multiplico por 1.25. Y eso va a ser 1250 cubos como suelto. Ahora, eso lo compacto, lo multiplico por 0.72. Si quiero compactado, y eso va a ser solamente 900 metros cúbicos compactados. Entonces, fíjense, 1000 cubos en banco, suelto va a ser 1025. Ahora, estos 1025 compactados, 0.72, van a ser 900. Pues no es lo mismo consolidado que está en banco que compactado. Es muy diferente. Entonces, es bueno conocer estos detalles para poder cubicar adecuadamente los materiales. En este caso, el movimiento de tierras. ¿Sí? Bien. Ahora hablemos de otro aspecto que tiene que ver con la productividad del equipo. Bien. Esta parte vamos a leer. ¿Puedes leerlo, Pamela, por favor? Inge. Hoy ha aparecido texto. Ay, ya desapareció. En toda obra con equipamiento mecanizado, un problema de suma importancia es el cálculo de la producción de las máquinas. El primer paso para estimar la producción es calcular un valor teórico que luego es ajustado a las condiciones reales de la obra, de acuerdo a cifras obtenidas en experiencias anteriores o en trabajos similares. La productividad finalmente asumida no deberá ser ni muy optimista ni antieconómica. Bien. Cuando hablamos de la productividad, estamos hablando acerca de la capacidad de producción que tiene un equipo. Y es bien importante que entendamos esto, que la productividad final que hallemos no debe ser muy optimista ni antieconómica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando decimos que es muy optimista,
no es algo real, ¿no? Por decir, ¿no? Una persona cava 8 metros cúbicos diarios de tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque si por hora cava la cuarta parte en 8 horas de trabajo, o por hora cava 1 metro cúbico en 8 horas de trabajo, entonces es 8 metros cúbicos. Pero es realista pensar de que una persona va a trabajar 8 horas continuas cavando tierra y 1 metro cúbico por hora. Podríamos decir que es realista. No. ¿Qué No, dirían? imposible. No. La No. primera hora se cansa, la segunda ya. ¿Ven? Eso, esa es la realidad, ¿no? Y lo mismo puede pasar con un tractor, ¿sí? Entonces no puedo pensar de que si veo trabajar 1 hora y en 1 hora hace cierto trabajo, puedo pensar que todo el tiempo va a ser el mismo trabajo, sino que tengo que ser realista y no ser optimista, ¿no? Decir que no, va a trabajar esto y no va a pasar nada. ¿Qué tal si entra en mantenimiento, se arruina algo, necesita reparación o ha surgido algún percance? Entonces eso puede hacer retrasar el trabajo. Pero tampoco tendría que irme al otro lado y pensar de forma antieconómica. Decir, bueno, yo soy lento pero seguro y voy a decir, ya, no hace 1 hora un cubo esta persona, pero tampoco voy a decir que hace la 10ª parte de 1 metro cúbico en 1 hora. O sea, no me voy a ir tampoco al otro extremo, pensando que al final esta persona es muy floja y no va a hacer el trabajo bien. Entonces, tengo que lograr un equilibrio. Entonces, ¿cómo es que consigo este equilibrio? Primero, lo que hago es estimar la producción, ¿sí? O sea que voy a utilizar mis ecuaciones, mis fórmulas, y voy a hallar un valor que sea teórico, ¿sí? Un valor teórico. Entonces, teniendo este valor teórico, voy a empezar a ajustarlo de acuerdo a las experiencias. Entonces, tengo un valor teórico, empiezo la obra y voy haciendo ciertos controles y me doy cuenta de que no había sido así como había pensado. Si yo he calculado que en un día este tractor va a mover 50 metros cúbicos de tierra, pero la verdad es que solo ha movido 40. Al día siguiente, 35. Al día siguiente 41. Entonces voy a sacar un promedio y voy a decir, esto realmente solo puede trabajar 35 metros o 38 metros cúbicos al día. Entonces he empezado a ajustar esta productividad en base a experiencias que tenga. Pero primero lo he sacado teóricamente y de ahí lo he ido ajustando. Entonces ese valor que voy a obtener con seguridad no va a ser ni optimista ni pesimista o antieconómico, sino que va a ser un valor real. Y para eso tengo que tomar en cuenta el suelo, el clima, caminos de acceso y cualquier otro percance que podría ocurrir. Bien, entonces esta productividad también depende de cada máquina, porque puedo sacar la productividad para un tractor que está en buenas condiciones y es moderno, pero esa productividad no me va a servir para un tractor que es más viejo y tiene problemas mecánicos, ¿sí? Entonces tengo que también evaluar de forma equilibrada la productividad, ¿sí? Bien, factores que influyen en la productividad del equipo. A ver, ¿cuál es el primer factor? A ver, Janet, ¿puedes leerlo, por favor? Inge, disculpe, estoy un poquito mal de la garganta. No sé si podría otra persona, por favor. Ya. Gracias. Muy bien. A ver,
A ver, léelo, Jenny, por favor. El factor de eficiencia en tiempo. Es la evaluación de tiempo efectivo de trabajo durante cada hora o transcurrida. Vale decir la cantidad de minutos trabajados por cada hora cronometrada. Gracias, Jenny. Entonces, el factor de eficiencia de tiempo es el tiempo que en realidad trabaja por cada hora. Es decir, como habíamos hablado de este trabajador, si en teoría supuestamente cava 1 metro cúbico en 1 hora esforzándose, pero después se cansa y se cansa, podemos estimar cuánta efectividad de trabajo tiene. Tal vez en 1 hora descansa 20 minutos. Entonces está bien, ¿no? Y con eso calculo el factor de tiempo. Por ejemplo, tiempo trabajando por hora como 60 horas, factor de tiempo 1. Ese es utópico, o sea, es imposible, ¿no? Que alguien pueda trabajar y no perder ni un segundo de tiempo. ¿Sí? O sea, es ideal, imaginario, es una utopía, ¿no? O sea, es ilógico. Que solamente en vez de trabajar 60 minutos, trabaja 50 de los 60. Ah, eso está muy bien. Y es un factor de tiempo de 0,83. Ahora, que solo trabaje el 40 minutos y 60 minutos no haga nada, está más o menos. Pero si solamente trabaja 30 y 70 no hace nada, está muy mal, ¿no? Y el factor de tiempo es 0,5. Entonces, muchas veces esto tiene que ver también con algunas circunstancias. Puede que el trabajo sea dificultoso y uno tenga que tardar bastante en acomodarse, en producir. ¿Por qué? Porque las condiciones del terreno o del clima o del suelo no son las más ideales. Por ejemplo, si hablamos sobre el asunto de descargar cemento, hay gente que puede descargar unas 300 bolsas de cemento entre 3 en una cosa de 20 minutos o menos. Pero ¿qué tal si tienen que caminar bastante entre el camión y el punto de descarga? Entonces el tiempo se puede hacer más largo y la eficiencia menos. Entonces estos son valores orientativos que nos dan una idea de cómo poder calcular. Bien, ahora veamos lo que es el factor operación. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a pedir quién nos va a ayudar. A ver, Daisy, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Factor operación. ¿Estás ahí, Daisy? A ver, Daniela, ¿tú puedes leerlo? Está bien, Inge. Representa la habilidad, experiencia y responsabilidad del operador en nuestro medio de asigna un valor 0 igual a 1 para aquellos con amplia experiencia y probada capacidad y o 0 igual a 0,8 para operadores promedio. Bien, gracias, Daniela. Es O, ¿sí? Factor operación.
Obviamente, un operador que tenga experiencia y sea bastante ordenado y disciplinado en su trabajo, va a aumentar el rendimiento de la máquina, ¿sí? Va a trabajar más rápido y va a producir más la máquina. Pero lo contrario, alguien que no está muy al tanto, no sabe usar la máquina o está aprendiendo, va a disminuir la capacidad de trabajo del tractor. Entonces se tiene que también tomar en cuenta quién es el que va a manejar y trabajar la máquina, ¿sí? No va a ser lo mismo. Bien, veamos este asunto del factor altura, ¿sí? Que es importante tomarlo en cuenta esto. A ver, Dayana Cristel, ¿puedes leerlo esto? Altura, por favor. ¿Estás ahí? No hay. A ver, vayamos a los varones. A ver, Gustavo, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Altura. La altura del terreno sobre el nivel del mar tiene una influencia importante en la potencia de los motores. Cuando una máquina estándar funciona a grandes altitudes, la potencia disminuye debido a la disminución de la densidad del aire. Esta pérdida de potencia produce la correspondiente disminución de tracción en la base del tiro o en las ruedas propulsoras de la máquina. Conseguir potencia. A partir de esa altitud se presenta un porcentaje de pérdidas de potencia equivalente al 1% por cada 100 metros de altura. Bien, entonces, ¿a qué se refiere este asunto de la altura? ¿Cómo afecta la productividad? ¿Qué es lo que sucede? La potencia de los motores. Bien. Hasta 1000 metros puedes tener el 100% de potencia. Pero a medida que va avanzando, por cada metro o por cada 100 metros se pierde el 1%. Entonces los motores no tienen el mismo rendimiento. Y esta maquinaria necesariamente depende de la fuerza que le proporciona el motor. Entonces, eso también influye en su rendimiento. Bien, ahora veamos el factor administración. A ver, Rodrigo, Vía, léelo, por favor. Ya, Inge. Factor de administración. La eficiencia de la administración en campo e incluso en la oficina central es un elemento importante para la productividad que se puede obtener con las máquinas. La adecuada planificación, dirección y control de la obra permitirá mejorar la productividad del equipo en su conjunto. De la misma forma que un adecuado y oportuno mantenimiento de las máquinas y provisión oportuna de repuestos, combustibles y lubricantes. Bien, gracias, Rodrigo. Esto de la administración tiene que ver cómo se organizan para que esas máquinas puedan trabajar. Es normal que las máquinas, los tractores, se pinche una rueda
se presente algún problema mecánico, y también estas máquinas consumen una gran cantidad de diésel. ¿Sí? Entonces, la administración tiene que ver si existe el personal adecuado que pueda asistir al equipo cuando lo requiera. Por ejemplo, si una excavadora está haciendo una excavación y por día produce una excavación de unos 80 cubos día y que se arruine algo y necesita entrar al taller, entonces baja mucho considerablemente la producción. Pero ¿qué pasa? Si es que se acaba el combustible o está cerca de acabarse el combustible y no traen combustible, sino que lo hacen al día siguiente, el retraso es grande. Entonces, cuando hablamos de la administración, hablamos de la eficiencia de la administración. Si hay vehículos disponibles para atender la falta de combustible, atender si se ha pinchado una llanta o hay algún problema técnico. Entonces, mucho depende de cómo este personal está dispuesto a moverse y a invertir, ¿no? A fin de que el tractor pueda seguir funcionando, y eso incluye en el rendimiento. Bien, leamos este factor de eficiencia de trabajo. A ver, Luis, ¿estás ahí? Sí, Inge. Ya, léelo por favor. Factor de eficiencia del trabajo. Resulta de la evaluación de los factores que son constantes en una obra y pueden ser aplicados a todos los equipos que se utilizan en ella, tales como el factor de eficiencia en tiempo, de operación, de altura y de administración. De acuerdo a las características de cada obra, existirá una combinación diferente de factores que darán como resultado un valor propio, E. Muy bien, ¿no? Entonces, esto consiste en la evaluación de factores constantes de una obra. O sea que para algunos trabajos, cierta combinación de máquinas resulta lo más eficiente. ¿Sí? Entonces, este factor tiene que ver con si esta máquina es apropiada. Por ejemplo, yo he visto en algunos casos que para hacer la conformación de una calle para poner asfalto, utilizan el tractor motoniveladora para sacar o cortar el material. Pero eso puede tardar entre 3 o 4 días, ese trabajo del tractor. Pero he visto que otros alquilan directamente la oruga excavadora y lo terminan en un día, porque su brazo de la oruga excavadora tiene mucha fuerza y su balde puede hasta almacenar más de un cubo a la vez. Entonces, si el operador es bueno, lo maneja bien. Entonces, fíjense, para el caso de conformaciones, se ha visto que es más práctico utilizar un tractor oruga excavadora que una motoniveladora. La motoniveladora te cobra $70 la hora y tarda mucho en cortar el material. Pero una excavadora te tarda, por decir, un día y te ahorra mucho dinero, aunque su costo de operación es mayor. Entonces, hay máquinas que son más adecuadas para un trabajo y otras que no son adecuadas. Entonces, el factor de eficiencia nos dice en qué tipos de trabajo puede ser adecuado esta máquina y en qué tipos de trabajo no deben usarse. Muy bien. Veamos este punto
la selección de equipos, ¿sí? A ver, esto es bien importante que lo leamos. A ver, Nelson Panoso, ¿qué dice aquí? Ya. A ver, léelo. Desde una de tareas más importantes para iniciar la ejecución de una obra en la elección adecuada del equipo necesario, de acuerdo a las características particulares, a los volúmenes de los diferentes ítems y al costo de adquisición de las máquinas, teniendo como propósito principal concluir satisfactoriamente la obra en plazo estipulado y asegurar la obtención de ganancias. Es importante considerar además la disponibilidad de máquinas en el mercado, la oferta de repuestos, las facilidades ofrecidas para el mantenimiento y la posibilidad real de adjudicarse obras similares para garantizar su uso continuado hasta el final de su vida útil. Bien, gracias por la lectura. Entonces, en este asunto de la selección de equipos, es bien importante porque si selecciono mal, por una parte, muy pocos equipos me van a hacer retrasar más la entrega. Pero también muchos equipos me va a ocasionar pérdidas en cuanto a pagar alquileres innecesarios. Entonces, en esta parte conviene que uno sepa qué tipo de equipo va a utilizar. Porque cuando algún equipo se combina con otro, el trabajo es más eficiente. O sea que las máquinas tienen que empezar a interactuar entre ellas, ¿no? Si digamos, corta tierra, el otro tractor levanta la tierra y la volqueta recibe la tierra que se está cortando. Entonces, si hay esa coordinación, entonces la obra empieza a prosperar. ¿Sí? Se puede acabar en el plazo y se puede hacer muchas cosas. Por eso, la selección de equipos resulta importante. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de cómo elegir el vehículo más apropiado? Aquí vamos a ver factores que consideran la selección del equipo. En primer lugar, características de la obra. Ahora, si vemos en características de la obra, fíjense lo que dice acá. A ver, Miguel, ¿puedes leerlo tú? Primero esa parte. Bueno, se debe analizar detenidamente todos los elementos que afectan a la ejecución de cada obra en particular, considerando con mayor detenimiento tres aspectos importantes. Primero, magnitud. La magnitud de la obra nos definirá la cantidad y variedad a la potencia del equipo requerido, de acuerdo a los volúmenes estimados para cada ítem. Además, la conveniencia de que este equipo sea comprado, alquilado o una combinación de ambas opciones. Gracias por leerlo, Miguel. Entonces, necesitamos el asunto de magnitud para saber qué tipo de máquinas van a empezar a trabajar, ¿no? A veces, cuando es muchos volúmenes de trabajo, necesito maquinaria más especializada en eso. Pero si el volumen es pequeño, entonces una máquina adecuada como para ese volumen.
Entonces la magnitud es importante, ¿no? Y eso es un proceso donde únicamente voy a tener valores estimados, no exactos. ¿Sí? Entonces muchas veces, como los equipos son alquilados, conviene saber cuántos van a empezar a trabajar. No simplemente pedirlos por pedir, sino cuántos realmente van a empezar a trabajar. Bien, veamos el asunto de ubicación. A ver, Daniel Franco, a ver, leo esa parte. Está bien, hija. Ubicación. La ubicación de la obra nos proporciona referencias de los centros urbanos más próximos, de la disponibilidad de vías de acceso, de la posibilidad de suministro de materiales y combustibles, de la oferta de mano de obra, de la facilidad de compra de repuestos, etc. Además de las condiciones climatológicas de la zona y de su régimen pluviométrico. Bien, entonces la ubicación es importante. Entonces, ¿qué información puede arrojar la ubicación? Nos proporciona referencias de los centros urbanos más próximos. ¿Sí? Disponibilidad de vías de acceso, posibilidad de suministro de materiales y combustibles, porque cada día hay que cargar, ¿no?, combustible al tractor, y el tractor no puede ir al surtidor y después volver, ¿sí? Porque quizás está trabajando en una parte alejada, de difícil acceso. Entonces, va a ser difícil de que el tractor salga y vuelva a entrar. Entonces, generalmente traen el combustible en camioneta a fin de que el tractor pueda establecerse de combustible justo en el lugar justo en el lugar donde está trabajando y sin necesidad de poder salir. Bien, veamos lo que es características del terreno. Entonces, es bien importante saber la conformación geológica. ¿Sí? Entonces es importante que veamos si este factor puede influir de alguna forma en esta productividad. Bien, jóvenes, veamos solamente el aspecto A. La siguiente semana vamos a ver el B y así vamos a ir avanzando. Bien, ¿tienen algunas preguntas con respecto al trabajo futuro? Todavía no está en el Classroom habilitado, pero pienso hacerlo, sobre cómo encontrar volúmenes o proyectos para hacer su proyecto final. ¿Han podido buscar en el SICOES? Inge, tenemos que buscarnos un proyecto donde especifique más o menos volúmenes. Sí, necesariamente tienen que haber volúmenes. Les voy a mostrar ahorita. A ver, un instante. A ver, un ratito. Ok. Pues aquí he encontrado
algunos que tenía. Bien. Ay, no. Fíjense, aquí he encontrado uno. Y tienen que buscar esto de acá. Esto. Ahora, fíjense qué ítems hay acá que involucra el uso de maquinaria. A ver, fíjense. ¿Cuál de esos trabajos implica el uso de maquinaria? ¿Qué dirían ustedes? Excavación de terreno semiduro, dice. Fíjense, terreno semiduro. Puede haber la presencia de roca partida, ¿no? Corte a nivel de subrasante. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el corte? ¿Con qué tractor se haría eso? Motoniveladora, Con la Inge. motoniveladora, Inge. Sí. Puede ser también una excavadora o retroexcavadora, dependiendo el volumen. Si es muy grande el volumen, por ejemplo aquí es 337.42 cubos, o sea que es un poco grande, ¿no? Entonces una motoniveladora me va a cobrar mucho. Entonces, ¿qué tal si traigo una excavadora y la excavadora directo a la volqueta y se lo lleva? Bien, otro, excavación terreno semiduro, que ya lo dijeron. Losa de hormigón para pavimentos rígidos. Entonces, aquí, ¿qué movilidad o qué tipo de maquinaria entra acá? Mixer. Mixer. Ahora, si hablamos de, por decir, cordón de concreto, ¿qué tipo de maquinaria entraría ahí? Compactadora, Inge. Mixer y la compactadora. ¿Alguna vez han visto cómo se hace el cordón de concreto? Un camión hormigonero, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenga esto sirve. Y van a notar que incluso más aquí abajo, miren el equipo mínimo comprometido, todo eso tiene que haber. ¿Sí? Entonces tienen que buscar algo así. ¿Sí? Ahí vamos a revisar un poco más para darles más ejemplos. Ya. Aquí he encontrado otro. Esto que es pavimento rígido. Ahí está. Aquí apoyo.
Fíjense. Generalmente está después de esos formularios. O antes, a ver, ¿dónde está? Y aquí no hay, qué raro. No, no es válido este. Y aquí hay otro. Vamos a ver si esto es lo que estoy buscando. Vaya, che. Bueno. Van a ir buscando y van a encontrar. Bien, bien jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo más? Inge, una preguntita, solamente puede ser los ítems de solamente de así de pavimentos o puede ser también de canales, de torrenteras, por ejemplo, ahí esa hormigonera también se utiliza y también maquinaria, Inge. Puede ser eso también, ese tipo de proyectos. Sí. Puede ser cualquier cosa que utilice maquinaria. Mejor si es grande. ¿Sí? No pequeño. Porque si va a ser construcción de canalcito, así, tal vez a lo mucho va a ser una botella. ¿Y qué cálculo se haría? Uno que puede costar unos 2 millones más o menos de precio. Estaba encontrando uno que costaba 2 millones y era 2,5 kilómetros más o menos el canal Inge. Está bien eso, ¿no? Entonces, también, como dice su compañero, fíjense el monto referencial. A veces hay de 5 millones o más que hacen que pueda hacer el trabajo de ver el movimiento de equipo, ¿no? Entonces, generalmente busquen algo grande, no cosas pequeñas, ¿no? Al final esas cosas pequeñas solo les van a hacer perder tiempo, jóvenes. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Qué dirían, jóvenes? ¿Algo más? Bien. Ahora quedaremos aquí. La siguiente, continuamos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos. Chao, Inge.